Atención, atención. Noticia de última hora. ¿Sabías que todo lo que la palabra de Dios ya había dicho, ahora la ciencia ya lo ha confirmado? Los grandes descubrimientos, la arqueología y la tecnología. Te invitamos a nuestro programa La Ciencia a la Luz de las Sagradas Escrituras, en la voz de nuestro pastor Henry Casarán, todos los martes a partir de la 1:30. Uno puede observar de cosas que suceden, hermanos y amigos. Y tomamos como ejemplo el Evangelio según San Marcos. La grandeza del poder y de la majestad de nuestro Dios. Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2. Leemos cuando el Señor Jesucristo sana a un paralítico. Dice que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en el cielo para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Gloria sea al nombre de Jesús. Hemos visto pues cómo la grandeza del Señor y su misericordia se manifiestan en la vida del ser humano. Vemos aquí un acto tremendo, un acto de fe, un acto poderoso, porque ellos no podían llegar a Jesús. Sin embargo, buscaron la manera, mirando cómo podían colocar al enfermo al alcance de la mano del Señor Jesucristo. Y entonces subieron al techo de aquella casa ajena, esa casa en la cual el Señor Jesucristo se encontraba, una casa de algún vecino. Y dice que haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Hermanos, uno puede notar que cuando alguien realmente tiene fe, cuando alguien quiere encontrar el favor divino, el favor de Dios, no le interesa el qué dirán, no le interesa la distancia, si le toca que ir a oír predicar la palabra de Dios, sea donde sea, esté donde esté, hasta allá la persona
en un acto de fe llega hasta ese lugar. Y si hay obstáculos, cualquiera sea, los vence. Pues nosotros tenemos referentes textuales en las Sagradas Escrituras, oh aleluya, y vimos que Jesús tuvo un encuentro con Zaqueo. Vimos también que el Señor Jesús tuvo un encuentro con el ciego que se encontraba junto al camino, y también aquella mujer que sufría de flujo de sangre. Ese encuentro maravilloso que el Señor tuvo con aquella mujer. Hermanos y amigos, cuando la fe se mueve, o sea, la fe en movimiento, uno puede ver que cuando una persona realmente cree, se cumple lo que dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos 11:1. Nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Las personas en la vida cristiana deben de tener fe, una fe viva, porque es importante. Mire, la fe no se puede comprar, no se puede vender, tampoco se le puede dar a nadie, a los amigos, ninguna cosa. Entonces decimos, ¿qué es la fe y qué papel juega la fe en la vida del cristiano? El diccionario de la lengua castellana dice que la fe es la creencia en devoción o confianza en alguien o en algo, especialmente sin prueba lógica. También define la fe como la creencia o devoción hacia Dios. Las Sagradas Escrituras tienen mucho que decir sobre la fe y lo importante que es la fe. De hecho, es tan importante que sin fe es imposible agradar a Dios en Hebreos 11:6. La fe es la creencia en el único Dios verdadero, que aún sin verlo creemos que es una realidad. Entonces la fe comienza a moverse, porque mire que estos hombres, 4 hombres que llevaban al paralítico, pudieron creer. Oh, qué grandeza, qué bendición, cuando ellos se pusieron de acuerdo, se dispusieron para llevar a este hombre que no podía moverse, estaba paralítico, y llevaron al paralítico hasta el alcance de la mano del Señor Jesucristo. Puedo decirles, amados amigos y hermanos que en este momento escuchan, que usted puede allegarse a Dios, y uno de los actos especiales es lo que dice la palabra del Señor. ¿De dónde proviene la fe? La fe no es algo que podemos conjurar por nuestra cuenta, ni es algo de nacimiento, ni es el resultado del estudio sistemático o de buscar lo espiritual. Mire lo que la palabra del Señor Jesucristo dice en Efesios capítulo 2 y el versículo 8 en adelante. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo hace una persona para adquirir ese potencial de fe? Primeramente, la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando una persona, mire dónde está el secreto, mire dónde está la clave para poder nosotros tener ese potencial de fe. Dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír. Cuando una persona comienza a escuchar la palabra del Señor,
a oírla hasta que esa palabra de vida eterna penetra hasta lo más recóndito de tu vida, haciendo algo especial en usted. Y lo motiva de tal manera que esa fe comienza a moverse. Porque uno pregunta en qué momento la fe se mueve. ¿Y cuál es el motivo de que su fe se mueva? Recordemos que había un ciego a la orilla del camino. ¿Qué lo motivó a él a gritar a voz en cuello? Él oyó que venía Jesús. Él ya había oído de Jesús y sabía quién era Jesús. Pero ese momento, esa mañana, en ese momento tuvo ese encuentro maravilloso y pudo decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba a voz en cuello de tal manera que la gente se fastidiaba, porque daba gritos tremendos, diríamos gritos de ultratumba. ¿Cómo sería la gritería? Claro, los demás no sentían la necesidad que el ciego tenía, porque él no podía ver las flores, el cielo, los rostros de sus familiares, rostro de sus padres, de sus seres queridos. Solamente podía oír sus voces y podía oír el trinar de los pájaros, pero no podía verlos, sus colores hermosos. Oh, aleluya. Pero en ese momento oyó que venía Jesús, porque él oyó la algarabía. Preguntó: ¿qué es? ¿Quién viene? ¿Qué pasa? Le dijeron: anímate, viene Jesús Nazareno. Y cuando él oyó que venía Jesús, él sabía quién era él. Ya había oído hablar del Señor. Y comenzó a gritar a voz en cuello: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le mandaba que se callase, que dejara la bulla, igual que sucede cuando nosotros estamos en culto y comenzamos a clamar y a glorificar y exaltar el dulce y santo nombre del Señor Jesús. Aleluya. Cuando la unción del Espíritu Santo cae sobre su santo pueblo, sobre todos y cada uno de los hermanos, y comenzamos a hablar en lenguas y a cantar en lenguas y a adorarle y a glorificarle. Entonces Satanás y sus demonios, hermano, se sienten mal, y algunos vecinos comienzan a decir: dejen esa bulla. Sin embargo, cuando cantan sus canciones, cuando están en los estadios y cuando están escuchando a sus conjuntos de música, a ellos les agrada y no les molesta. Por esta causa, amados hermanos y amigos, algún día Dios va a juzgar al mundo con justicia y rectitud, y va a juzgar toda injusticia de los hombres por querer detener la verdad con injusticia. Oh, bendito y alabado sea el nombre de Jesús por su grandeza, amor y misericordia. Hermanos, también vemos el caso de Zaqueo. Él tenía un obstáculo y él no midió su obstáculo, que era su cuerpo, era bajo de estatura. Diría yo que era un hombre enano, supremamente bajito. Pero él tenía en su corazón ardiente de fe, de una esperanza gloriosa. Y él se dijo a sí mismo: iré allá por donde yo sé que él va a pasar, y subiré a ese árbol sicómoro, y desde allá veré a Jesús. Mire cómo se mueve la fe. Mire cómo se movió la fe con la mujer samaritana. Cuando aquella mujer oyó las parábolas memorables de Jesús, entonces ella fue corriendo y llamó a las gentes del pueblo: venid y ved, que un profeta me ha hablado y me ha dicho todo lo que yo he hecho. Esa es la fe en movimiento. Ese es el momento en que ese creer poderoso toma
lugar en la vida de cada individuo, y entonces Dios puede obrar, porque la palabra del Señor nos dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Oh Dios mío, da entendimiento a las personas, da entendimiento, Señor Jesucristo, porque el momento tan especial, vemos en Hebreos capítulo 11, cuando la palabra del Señor dice que aquella fe comenzó a moverse, y dice que cada uno de estos hombres de Dios comenzaron a moverse y a hacer obras y actos para Dios. Y quiero leer aquí la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Bendito sea el nombre de Jesús. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, oiga, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Le insto pues, amados hermanos y amigos, en este momento, que utilicemos la fe para adquirir de Dios cosas y bondades, y que sean resueltos nuestros problemas. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Dice también que por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Gloria sea al Señor. En este momento, yo no sé cuál sea el problema que usted tiene, pero sé que hay una situación en tu vida y que la solución está en Jesucristo, porque escrito está que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bendito sea el nombre de Jesús. Obre, mi estimado hermano, obre, mi estimado amigo, para que la gracia, el poder y la misericordia de mi Señor Jesucristo sea obrando en su vida en este momento, y sea hecho conforme usted pide, sea hecho conforme usted cree, y que la gloria de Dios pueda manifestarse en su vida para bien, para resolver sus necesidades, para ser sano de alguna enfermedad, para ser perdonado de sus pecados, para dejar algún pecado secreto, un pecado oculto, porque ese yugo que te aprisiona, ese yugo que no te deja avanzar, pero en esta mañana hay inmenso poder en el nombre de Jesús. En esta mañana hay solución a todo problema, a toda angustia y a toda necesidad, porque el Señor dice en su palabra: pídeme y te daré por heredar las gentes y como posesión tuya los términos de la tierra. Oh Dios mío, gracias por escuchar nuestra voz. Gracias, Señor, por escuchar estas palabras de tus siervos y de las personas que en este momento están atentas a estas palabras de gloria y de vida eterna. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Dice que por la fe no fue trasladado para no ver muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Oiga, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Qué bueno, qué hermoso, aleluya. Qué precioso es cuando alguien puede creer y cifrar su esperanza en el que todo lo puede, en aquel que ha prometido llevarnos al cielo, en aquel que ha dicho: mía
es la venganza, yo daré el pago. Las manos del Señor están extendidas todo el día, a todo momento, para toda persona que pueda creer, a toda persona que se mueva en fe, porque déjeme decirle que la fe sin obras es muerta. Una persona que cree también obedece. Mire, la fe está sujeta a la obediencia. Y le digo en este momento, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo, que hay esperanza. Hay esperanza en tu vida en este momento, porque tú crees en la palabra del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquellos muchachos que estaban en Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Oiga, ellos creyeron realmente a la palabra del Señor y estuvieron dispuestos, fuese lo que fuese, lo que viniera, hermanos y amigos. Ellos obedecieron a Dios por encima de la crítica del mundo, por encima de toda amenaza, por encima de cualquier situación. Dijeron: no obedeceremos lo que tú dices, ni adoraremos tu estatua. Oh, bendito el nombre de Jesús. Voy a permitirme en este momento invocar el nombre que sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo sobre la vida de un amigo, de una amiga, de un hogar. Porque hay situaciones, está en la cárcel, alguien está en el hospital moribundo, le han declarado una enfermedad que no tiene cura. Pero cuando el hombre dice no puedo, Jesucristo dice yo sí puedo. O hay demonios que asolan tu vida, tu casa. Aquí está el que soluciona todos los problemas y se llama Jesús de Nazaret. Él dice yo soy el que perdono todos tus pecados, aleluya. Y por amor de mí nunca más me acordaré de ellos. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Oh, qué grandeza, qué gran misericordia la de mi Cristo bendito, para socorrernos, para ayudarnos, para bendecirnos, para no dejarnos caer en tentación. Voy a permitirme invocar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo, sobre la vida de alguien que pueda creer. Yo no puedo verte, amigo o hermano, pero puedo sentir en mi corazón el dolor de muchos, la situación en la cual se encuentran. Pero créame en este momento que el Señor es amor y Él es misericordia. Él está pendiente de su vida, Él está pendiente de lo que sucede en su corazón. Y voy a permitirme invocar el nombre de Jesús en virtud de su hogar, en virtud de su casa, en virtud de la iglesia, en virtud de la juventud, de pastores que en este momento están escuchándonos ahí, pastores, líderes, jóvenes, en el nombre de Jesús. También nuestros hermanos ancianos, hermanas ancianas, esté atento, porque vamos a orar desde acá también por usted, por esa situación. Cierra tus ojos y comienza a clamar conmigo y a implorar de parte de Dios la solución a tu problema. Vamos a hacerlo, porque Él es bueno, porque Él es misericordia. Y el encuentro que tuvieron los hombres allá en el antiguo tiempo, los tiempos antiguos, en los tiempos del Nuevo Testamento y en los tiempos modernos, posmodernos y como quieras llamarle, tuvieron un encuentro glorioso con el Señor Jesucristo y sus problemas fueron solucionados, aleluya.
Qué bondad, qué grandeza. Mire la esperanza que nosotros tenemos de tener a nuestro Dios, que Él es bueno, santo, noble y justo, y que se compadece de la humilde y terrible condición del ser humano. Él no te condena, Él no te acusa, porque Dios es amor, Él es misericordia. No temas, hermano, amado amigo, no temas. Simplemente cierra tus ojos en este momento y ora conmigo a Dios, pidiendo que su misericordia se haga presente en tu vida, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Oremos. Amado Jesús, te damos gracias en este momento porque tu palabra ha sido predicada al pueblo, aleluya. Porque hemos hablado sobre la fe, hemos hablado, oh Dios, sobre el movimiento de la fe, cuando la fe se mueve, aleluya. Cuando la fe está en movimiento, Señor Jesús, ¿en qué momento la fe se mueve? ¿Y cuál es el motivo de que esa fe comience a moverse? Hemos hablado de Zaqueo, hemos hablado del ciego junto al camino, hemos hablado de la mujer samaritana, hemos hablado de la mujer del flujo de sangre, hemos hablado de aquellos hombres que destecharon esa casa, Señor, sin importar el daño que hicieran en propiedad ajena, lo que la ley dijese. No tuvieron ningún inconveniente, sino que treparon al techo y bajaron al paralítico al alcance de la mano del eterno Salvador. Qué gozo, qué alegría, qué bendición, porque ellos estaban creyendo. Pero me gusta esta palabra, Señor, porque al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y al ver entonces la incredulidad de ellos que maquinaban en sus corazones, entonces dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Perdonó sus pecados y sanó su enfermedad. El Señor trabajó primero dentro de él y después fuera de él. En este momento, amado amigo, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, autorizado por su misericordia y fiel bondad, porque Él es bueno, santo, noble y justo. Quiero decirte que Jesús te ama. Quiero decirte que no hay ningún problema en Jesús. Solamente si tú puedes creer, tómale a Él. Tómale a Él. Dile: Señor, toma mi ser. Lávame con tu sangre, limpia mis pecados. Aquí estoy, amado Jesucristo. Aleluya. Padre Cristo, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Recuerda escuchar los miércoles a la 1:30 de la tarde tu programa Palabra Viva, en la voz de nuestro pastor Alexander Lizama. No te lo pierdas. Muchas gracias por escucharnos. Esta es La Voz de la Verdad, tu emisora.